La mejor manera de terminar el domingo es congregándonos en la casa del Señor. No estás aquí por casualidad, estás aquí para algo más grande. Estás aquí para una vida extrema, llena de compasión, saturada con el amor de Dios. Fuiste creado para la vida eterna. Bienvenidos a Iglesia Evangélica Amigos Roca Eterna. Roca Eterna. Precisamente un siglo después de Cristo, fíjense hermanos que un hombre que se llamaba Herón de Alejandría, descubrió las puertas que se abren solas. Usted va a país y cuando usted va a entrar se abre la puerta, ¿sí o no? Pues hoy vamos a hablar del poder sobrenatural de Dios que abre puertas también, sin necesidad que haya ningún dispositivo. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 5. Hechos 12:5. Y ahí vamos a encontrar un pasaje poderoso de cómo se cambia a través de la oración. Póngase de pie porque vamos a leer la palabra del Señor. Mire lo que dice este pasaje. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Dónde estaba Pedro? En la cárcel. ¿Y qué estaba? Custodiado. Ustedes han visto los custodios de los hombres que llevan gente y los van custodiando. Pues esa era otra condición, la de Pedro. A él lo estaban custodiando porque no querían que se fuera. Pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro. Pero mire lo que dice esta versión. Esta versión es más clara. 12:5. Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa que tenemos de estar aquí en la iglesia, Señor, de alabarte, glorificarte, exaltarte y bendecir tu nombre. Hoy venimos, Señor, para decirte que queremos, Padre Santo, que tú nos escuches, que escuches este clamor de 40 días de ayuno y oración para que seas tú el que te manifiestes poderosamente. Cambia, Señor, cambia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Se cuenta la historia de un padre y su hijo. Dice que este padre, como algunos de nosotros lo hacemos, nos reunimos en la mañana, desayunamos, oramos, compartimos y platicamos. Pues este padre con su pequeño hijo y su esposa oraban, pero dice que este hombre oraba fervientemente, y escuche usted, cada mañana este agricultor próspero oraba fervientemente a la hora del desayuno familiar a favor de los pobres de la villa en que vivían, pero él nunca hacía nada, solo oraba. Una mañana, después de terminar su oración usual por los pobres y destituidos o desamparados, su pequeño hijo le dijo: lo siento, papá, me gustaría tener un granero lleno de maíz. El padre le preguntó: ¿por qué, hijo mío? El niño le respondió: porque entonces yo mismo podría responder tu oración, le dijo. Aquel hombre se quedó impactado, porque él tenía mucho en los graneros, pero solo oraba por la gente. Tenemos que actuar nosotros, hermanos. Tenemos que actuar. ¿Quién era Herodes? Si nos vamos a un poquito atrás, miremos lo que dice en el Hechos 12:1 en adelante. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y viendo que esto les agradaba a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Era entonces los días de los panes de levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, que eran 4 soldados por cada grupo. Y 4 por 4 quiere decir ¿cuánto, hermanos? Vamos a ver los matemáticos. 16. ¿La que sí, maestra? 16. Miren cuántos estaban custodiando para que Pedro no se les fuera. 16 soldados bien armados.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿quiénes son la iglesia, hermanos? ¿Quiénes son la iglesia? Somos nosotros. La iglesia de aquel tiempo también hacía oración sin cesar. ¿Quién era Herodes el Grande? Un rey de Judea que gobernó como vasallo de Roma. Se ganó su infamia, o sea, le gustaba hacer el daño. Su infamia duradera por ser el asesino de los inocentes, como se relata en el libro de Mateo. Herodes quería quedar bien con la gente y mostrar su poder. Por eso había mandado a matar a Jacobo. Y como vio que esto le agradó a los judíos y lo exaltó a él y le aplaudían por lo que hacía, dijo: también voy a matar a Pedro, y lo mandó a traer. Lo que Herodes no sabía era que las oraciones fervientes de un pueblo cambiarían la historia, hermanos. La historia se cambiaría totalmente con esta aprehensión de Pedro, porque Dios estaba viendo que este gusano, porque eso era un gusano, y por eso se lo comieron los gusanos. Él le puso 16 soldados para custodiarlo y lo metió hasta dentro de la cárcel. Y no contento todavía, lo engrilletó, lo encadenó y lo tuvo custodiado ahí para que no se fuera. El Dios de los cielos iba a avergonzar a este tirano que asesinaba sin piedad. En la Biblia encontramos muchos pasajes de oraciones poderosas que cambiaron completamente la historia. En la Biblia encontramos esos pasajes que nos deben de servir a nosotros para tener la valentía de seguir orando. Ya escuchamos lo que contaba hermano Alex, de este hombre que oró 40 años para que su hijo se salvara. Nosotros tenemos menos de 40 días de ayuno ahorita y quizá algunos están desinflados. En el libro de Josué encontramos un pasaje fascinante del poder de la oración. Ahí vemos a un hombre a quien Dios, a través de su poder, iba a entregar en las manos de Josué y del pueblo de Israel a este pueblo tirano. Y dice que Josué habló con Dios, y después de hablar con Dios, cuando iban a la guerra, iban a terminar a este pueblo, Josué dijo: sol, detente, luna también. Y el día se prolongó hasta que los enemigos se terminaron. Esas son oraciones de poder que cambian la vida de la gente. Y estos hombres eran como nosotros, porque la Biblia dice que Elías era un hombre común y corriente como nosotros, que sentimos miedo, que sentimos temor ante las situaciones que se pueden dar. Los hermanos que estaban orando por Pedro sabían que tenían un Dios poderoso, y por eso estaban en esos momentos que él estaba preso y que sabían que Herodes era un tirano, un asesino. Sabían que iba a matar a Pedro, y dice que nos relata la palabra. Yo solo lo quisiera usted llevar a que piense cómo eran aquellas oraciones. Y es que uno se puede imaginar que los hermanos estaban de rodillas, o estaban parados, o caminaban, estaban preocupados y decían: Señor, salva a Pedro. Dios mío, libra a Pedro. Señor, Herodes va a matar a Pedro. Señor, te lo pedimos, porque él dice: clama a mí. ¿Y qué? Y yo te responderé. Era aquella oración ferviente que le decía: Señor, lo va a matar, Señor. Señor, lo tiene custodiado. Señor, dicen que lo tiene encadenado. Señor, dice que lo va a matar, le va a quitar la cabeza. No es posible, Señor. Y la oración era ferviente de aquella iglesia, a tal grado que en el cielo se escuchaba: Pedro, libera a Pedro, salva a Pedro, saca a Pedro. Así como cuando nosotros nos ponemos y decimos: quita esta enfermedad, Señor. Quita esta enfermedad de mi hermana. Quita esta enfermedad que está afectando la vida de mi hermana y de mi hermano. Señor, que esta iglesia empiece a crecer. Señor, que los hermanos puedan tener un compromiso contigo, Padre eterno. Aquella oración se escuchó en el cielo y se escuchaba, y quizás era lo que más se escuchaba, a tal grado que Dios envió un ángel a liberar a Pedro.
Yo no sé cuántas veces usted ha tenido un sueño que parece realidad y usted no quisiera dejar de soñar, porque es aquella preciosura que usted tiene, aquel regocijo, aquella alegría. Quizás es algo que usted ha estado anhelando, o quizás usted comió mucho y tuvo una pesadilla, ¿verdad? Pero dice que Pedro estaba durmiendo, estaba bien dormido, cuando repentinamente sintió en el costado un golpe. Y el ángel le dijo, aquel ángel que Dios había mandado, aquel ángel que había sido enviado, porque Dios había escuchado la oración, porque Dios había enviado a un ángel para sacar a Pedro de la cárcel. Lo tocó y le dijo, vístete y sígueme. Literalmente se levantó, se puso su manto, se vistió y salió. El relato es claro, hermanos, porque él estaba encadenado, estaba engrietado y los grilletes y las cadenas se cayeron porque no pudieron sostener a Pedro. Porque ante la presencia poderosa de Dios y ante la respuesta de Dios, el diablo está vencido. Por eso yo le digo a usted esta mañana, el Señor tiene control de lo que usted está pasando. Puede ser difícil, puede ser momentos desesperantes. Yo recuerdo que en el tiempo de COVID, una vez Dios me hizo sentir a mí lo que sentía la gente cuando se ahogaba, porque no sentía que el aire les llegaba. Yo estaba acostado y empecé a sentir que no podía respirar, y me desesperé, porque se siente como cuando un pez es sacado del agua y entonces trata de respirar, trata de obtener el oxígeno, pero no puede. Así desesperado puede estar usted, pero Dios tiene la respuesta a las oraciones de cada uno de nosotros. La iglesia tiene que tener fuerza y creer en el Señor, porque Dios puede hacer todas las cosas. Nosotros tenemos un Dios sobrenatural, hermanos, que hace cosas sobrenaturales, que camina sobre el agua. Trate usted de caminar sobre el agua y no va a poder. Pedro solo pudo hacerlo una vez, un poquito, unos segundos, y se hundió. Nuestro Dios puede parar el sol y que no continúe su transcurso. Nuestro Dios puede hacer descender fuego del cielo y quemar la cantina. Nuestro Dios hace cosas extraordinarias, pero es que tenemos que creerlo, tenemos que clamar, tenemos que decirle, Señor, necesitamos creerte. Imaginémonos la ferviente oración que llegó al cielo. Pedro empezó a salir de ahí, los guardias se quedaron ciegos. Quienes hemos tenido en algún día un custodio, dos custodios, ellos están listos y prestos. Uno camina para acá, uno camina para allá, uno empieza a avanzar y ellos van detrás. Estos guardias eran 16 y ninguno de ellos pudo parar a Pedro, porque Dios Todopoderoso iba con él. El ángel que había mandado era aquel que iba. Y relata la palabra del Señor, que dice que Pedro llegó. ¿Y qué pasó cuando llegó a la puerta? Ya estaba la puerta de país. No, hombre, era el poder de Dios. Era una puerta pesada de hierro que había que moverla, y dice que la puerta se abrió. Mire lo poderoso de esa palabra. Mire lo poderoso de la oración de la gente. Por eso, mire, hermano, cuando le digan a usted, yo quiero que ore por mí, crea que si usted ora, Dios le escucha. Crea que si usted ora, hace milagros. Crea que Dios hace los milagros. Crea que Dios levanta a los muertos. Él es sobrenatural. Él puede todo. Nosotros como iglesia tenemos compromiso de orar, hermanos. Hay hermanos que han estado enfermos y hay que estar orando fervientemente todos los días, a toda hora. Elder se tiene que ir a Estados Unidos y comprometamos a estar orando por él, para que Dios lo bendiga, para que Dios lo guarde, para que Dios lo dirija, y que se escuche la oración en el cielo de cada uno de nosotros, y va a retornar con bien en el nombre de Jesús. Porque Dios es poderoso, Dios es grande y maravilloso. La puerta se abrió. Llegaron a la puerta y la puerta se abrió. Mire qué poder el de Dios. Y aún ahí Pedro todavía no había reaccionado. Él aún creía que era un sueño. Pero ya cuando se vio en la parte de afuera de la cárcel, el ángel desapareció. Se fue. Aleluya.
Un siglo después de Cristo, hubo un hombre llamado Herón de Alejandría. Ese fue el primero que se inventó para los humanos la puerta que se abre sola y que se cierra. 100 años después de Cristo. A este le contaron y le dijeron, fíjate que Pedro, discípulo de Cristo, cuando llegó a la puerta de salida de la cárcel, la puerta se abrió. Y entonces dijo él, ¿cómo pudiera ser yo que también una puerta se abra? Pero ya Dios había hecho ese milagro, hermanos. Ya Dios había hecho ese milagro. Al grupo de nosotros, hermana Orfa nos dijo, miren hermanos, hay una niña que está grave. No hay esperanza ya para ella, se la llevaron para Guatemala. Y como grupo oramos y le pedimos a Dios. Algunos hicimos un audio en oración y se lo mandamos a la mamá. Y Dios hizo el milagro y esa niña está viva y está sana. Esa niña está sana para la gloria del Señor. Independientemente que los padres vengan y le agradezcan o no le agradezcan, como los 9 leprosos, Dios hizo la obra. Dios es maravilloso. Dios actúa. Dios ama. Dios sana. Dios liberta. Dios saca de cualquier problema. El pueblo oraba y le pedía al Señor, salva a Pedro. ¿Cómo termina esta historia? Pedro llega, toca la puerta donde estaban reunidos los hermanos de la iglesia, y una jovencita llamada Rode, como ellos estaban con temor y temblaban de miedo, porque también tenían miedo, hermanos. Y es que a veces nosotros podemos tener miedo a las cosas. Y ella oyó la voz de Pedro, pero ella, en vez de abrir la puerta, se regresó y fue a contarles a los hermanos y les dijo, no sé si es un ángel, pero yo escucho la voz como que es la voz de mi hermano Pedro, por el que hemos estado orando. ¿Qué hace usted si le tocan la puerta de su casa y es un familiar, o es su hijo, o es su mamá la que va a llegar y la que usted esperaba el milagro? Cuando usted oye la voz de ella, ¿qué es lo primero que usted hace? Abrir la puerta. Rode no lo hizo. Rode regresó y fue a contarle a los hermanos, y entonces todos se levantaron, abrieron la puerta, y la felicidad enorme de que Dios había escuchado aquella oración, abrazaron a Pedro. Y entonces dijeron, Dios ha respondido. ¿Qué pasó con aquel tirano? ¿Qué pasó con aquel Herodes? Dice que se murió y los gusanos se lo comieron. Aquel hombre que había decidido la muerte de Pedro, se lo comieron los gusanos. Ese es el Dios poderoso que nosotros tenemos. Dice la palabra, y veréis la recompensa de los impíos, dice, de aquellos que nos desean mal, de aquellos que nos asetean, de aquellos que nos hacen daño, de aquellos que no nos quieren. Nosotros vamos a ver la recompensa de los impíos. Aquella iglesia ferviente que oraba vio la recompensa del Dios Todopoderoso para aquel tirano. Lo avergonzó, fue y sacó a Pedro de la cárcel, engrilletado, encadenado. 16 soldados no pudieron contenerlo. No hubo una palabra, no hubo lucha. La puerta se abrió. La puerta se abrió porque el de arriba la abrió. Y Él es el que puede abrir la puerta de lo que usted le está pidiendo. Él es el que le puede dar la sanidad. Él es el que le puede liberar de esa situación en la que está. Él es el único. Él es el que nos ama y nos da el gozo de la salvación. Hace 4 días moría la hermana que descubrió mi talento en predicación, hermana
Hortensia Sosa. Ella vio que tenía madera para predicar y me llevaba a predicar. En la iglesia Amigos del Ingeniero, una noche de predicación, le obstruía el paso para entrar a una persona, y él dijo: esa camioneta que está ahí es de hermano Samuel, voy a ir a hablarle a él. Cuando llegó, dice que él iba fumando, pero de ahí tiró el cigarro y dice que le dijo: mire, fíjese que quiero entrar. Está bien, ya le voy a dar paso para que entre a su casa, pero quiero invitarle a que venga. No, hombre, no, se resistía. Véngase, oiga un ratito el mensaje, ya va a comenzar. Aquel hombre era hermano Mario Vázquez, y esa noche el Señor lo salvó. Y es un hombre que Dios ha utilizado para abrir iglesias y para construir iglesias. Yo sabía que la obstrucción del camino para entrar a su casa estaba siendo utilizado por Dios para que aquel hermano llegara y recibiera al Señor. Yo sé que mi Redentor vive, hermanos, y tengo la certeza que, como dice Hebreos, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tengamos la certeza, hermanos, de lo que hemos estado orando se va a cumplir. Pero si usted no lo está haciendo, le está pasando como aquellos que empiezan: que el diablo lo tengo debajo de los pies, el diablo lo tengo debajo de los pies, el diablo lo tengo. Y el diablo riéndose en la primera banca: a mí no me tiene debajo de los pies. Dice: oremos, hermanos. Si el concilio y el pastor, Dios les iluminó esto, es para que las cosas cambien. Pero si no oramos, si ni siquiera un minuto utilizamos, ¿cómo queremos cambiar? ¿Cómo queremos que las cosas cambien en nuestra casa? Padre, hoy venimos delante de ti a clamar, Señor. Clamamos, Padre, por la vida de mis hermanos. Padre, desde ya comprometidos, Padre Santo, con él, de orar por él, para que tú lo bendigas y puedas llevarlo con paz y con bendición. Que este tiempo que esté en los Estados Unidos, Señor, trabajando, seas tú el que estés con él todos los días, Señor. Su señora madre lo va a estar esperando aquí, Señor. Yo te pido que tú, así como vaya, regrese con bien, Señor. Oramos por la vida de hermana Orma, Señor, por la de su hijo. Te pedimos en el nombre de Jesús que hagas una obra especial. Padre, en el nombre de Jesús oramos por hermana Argentina. Te pedimos que la bendigas, que la ayudes, que la guardes, que muevas tu mano de poder sobre la vida de ella. Oramos por hermano Maynor. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, Señor, gracias. Hemos orado al Dios poderoso, que estando Jairo muerto, resucitó. Que estando muerto el hijo de la viuda de Sarepta, resucitó. A ese Dios poderoso es al que hemos clamado. Al que el ciego Bartimeo le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A ese Dios poderoso que puede hacer las cosas posibles y que son imposibles para el hombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bendito el nombre de Jesús, hermanos.
Padre Celestial, me acerco a ti, me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Creo que Jesucristo es tu Hijo unigénito, quien murió en la cruz y derramó su sangre por mí. Te pido que me limpies de toda mi maldad y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por darme vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Has hecho esta oración con nosotros? Ahora eres parte de la familia de Dios. Bienvenido. Gracias por haber disfrutado con nosotros de la presencia del Señor. Iglesia Evangélica Amigos Roca Eterna.